Vamos a comenzar hablando de política. El ex candidato presidencial de RN, Andrés Alamán, criticó al presidente Sebastián Piñera por la responsabilidad que tendría la moneda en la derrota en la elección presidencial. El senador electo por Santiago Poniente llamó a las autoridades del gobierno a sacarse la venda de los ojos. Queremos conversar sobre este tema. Nos encontramos ya con el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monkever. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, muy bienvenido y buenos días. Sí, pues buenos días. Diputado, partamos por lo más esencial probablemente dentro de toda esta maraña de declaraciones. ¿Por qué si Andrés Alamán, cuando estaba en campaña de primaria, se vanaglorió del gobierno, que era el gobierno de los mejores, que el gobierno del presidente Piñera había sido un gran gobierno, usted participó activamente en la campaña, ¿por qué ahora sale con estas declaraciones tan crudas en contra del gobierno y del presidente? Bueno, es precisamente lo que una y otra vez habría que preguntarle a él. Porque todos apoyamos a Andrés Alamán en la primaria, recorrimos el país, nos dedicamos a muerte, porque veíamos lo que él decía, que quería y aspiraba a ser la proyección del gobierno de Sebastián Piñera. Yo recuerdo, por ejemplo, y aquí traje algunas declaraciones, todas de Andrés Alamán, como el 21 de mayo, a partir del hace 6 meses atrás, después del mensaje presidencial, como él decía que su gran aspiración era proyectar y avanzar y ser el continuador de la obra de este gobierno, cómo destacaba cada uno de los puntos que este gobierno efectivamente había logrado. Entonces, en política, y hay que decirlo, no es bueno tener un discurso cuando uno es candidato y necesita votos, distinto al discurso cuando las elecciones ya pasaron. ¿Alamán se perdió en el camino o mintió en la primera oportunidad? Yo no quiero juzgar intenciones. Lo concreto es que la gente castiga mucho la incoherencia. Cuando uno en campaña se muestra de una forma distinta, porque necesita votos, apoyo, a cómo ocurre al día siguiente de la elección, la gente se desilusiona un poco. Y yo creo que en un tema tan importante, donde Andrés tiene un liderazgo bien ganado, legítimo, por años de trayectoria, donde personalmente lo ayudé mucho en la campaña senatorial en mi distrito, donde sin falsa modestia él obtuvo las votaciones más altas en toda la circunscripción, en gran parte por la ayuda que nosotros le hicimos junto con el alcalde Luis Plaza. Pero siempre hicimos campaña sobre la base de destacar lo bueno de este gobierno, de proyectarlo hacia adelante. Y por tanto nos vemos un poco sorprendidos que de la noche a la mañana él sea el más crítico del gobierno y aquel gobierno que él aspiraba a ser el continuador, pasa la elección, la perdemos y aparece como el culpable y el más crítico de lo que había hecho el gobierno. ¿Usted encuentra que es desleal, como dice el gobierno, Andrés Alamán? La vocera dijo que era desleal, malagradecido. Mire, la lealtad uno la tiene en la vida frente a la verdad, frente a los principios. Y yo, más que juzgar la actitud de Andrés Alamán, yo le quiero decir una cosa, él no está diciendo lo correcto. Cuando hace 6 meses él se sentía el continuador del gobierno y 6 meses después él dice que el gobierno al cual él aspiraba a ser el continuador se transformó en el principal culpable de la derrota electoral. Eso no es verdad y por tanto cuando uno dice cosas que no son exactas, tiene que dar explicaciones. Ahora, están primando entonces aspectos personales y no soy yo la que lo digo. Rodrigo Ginspeter da una entrevista hoy y lo menciona como que tiene una amargura. Hay otras personas que han hablado también en el partido, en el caso de la vocera, y dijo que esto era una frustración. ¿Pasa por eso entonces las declaraciones de Andrés Alamán? Yo no voy a calificar la actitud íntima de Andrés Alamán. No sé si él está con amargura, como dice una entrevista, o con frustración. Creo que además no es bueno juzgar los sentimientos, por último, de la persona. Lo que sí yo sé es que el Andrés Alamán, que yo apoyé, que me la jugué junto a toda Renovación Nacional, que recorrimos el país, que vibramos con la defensa de las cosas buenas del gobierno de Sebastián Piñera, no tiene nada que ver con el discurso que hoy día le estamos escuchando, donde parece ser el más crítico, el que más reniega de las cosas buenas del gobierno de Sebastián Piñera. Mire, ¿sabe lo que pasa? Es que aquí no hay que confundirse. Cuando uno juzga un gobierno, evidentemente juzga cosas buenas y cosas malas. Lo que parece increíble es que de la noche a la mañana Andrés Alamán se ha preocupado únicamente de decir que este gobierno es el gran responsable, culpable, y parece que toda su visión positiva... No solo el gobierno, el presidente Piñera. Exactamente, de forma personal, toda su visión positiva sobre la obra de este gobierno la guardó en un cajón. Y eso no es coherente, no es objetivo, ni tampoco es cierto. Ahora, ¿es esto una jugada política posterior a todo el proceso y todos lo conocemos que vivió Andrés Alamán en el veto que él llamó de la UDI? Carlos Larraín ha dicho que ese es el origen de los problemas. ¿Cree usted que pasa por ahí este cambio de opinión o como usted quiera llamarlo de Andrés Alamán? Yo aprendí desde chico que en esta actividad, y a veces uno aprende a costalazo, nunca las revanchas personales deben ponerse por arriba de
los conceptos y los principios políticos. ¿Y Andrés Alamán lo ha si hecho yo tengo en esta una oportunidad? visión... ¿Y él lo ha hecho ahora? Lo que pasa es que desconozco cuál es el motivo, y me encantaría saberlo, que en 6 meses, todo lo que él hablaba bien del gobierno, todo lo que él lo defendía, públicamente, ni siquiera en privado, desaparece y se transforma en el principal crítico. Y yo creo que ninguna revancha personal, ninguna odiosidad, ninguna distancia personal puede ser más importante que ciertos principios o ciertos conceptos políticos que uno públicamente defiende. Uno al final no se debe dejar llevar por las pasiones. Uno en política tiene que ser capaz de fríamente emitir los juicios. Cuando uno es candidato presidencial, como lo fue Andrés hace 6 meses atrás, y se ganó el apoyo de todos nosotros, lo apoyamos por eso, porque era, a mi juicio, una visión de estadista sobre el gobierno, qué cosas había que corregir, qué cosas había que cambiar. Pero acá, por ejemplo, cuando él dice, yo aspiro a proyectar y avanzar y ser el continuador de la obra de este gobierno, hace 6 meses atrás, nadie entiende cómo hoy día él apunta al gobierno y dice, este ha sido un gobierno responsable de esta derrota, y culpándolo de todos los males que pueden haber ocurrido. ¿Usted le ha preguntado qué le pasó? ¿Por qué cambió esa opinión? No ha sido fácil, y la verdad que cuando hemos conversado el tema hemos tenido diferencias de fondo. Yo estoy convencido de que este es un gobierno que ha sentado las bases de lo que tiene que ser la centro-derecha. ¿Usted no cree que la crisis y la pérdida depende del presidente Piñera? En absoluto, en absoluto. Yo creo que el presidente Piñera, como cualquier gobierno, ha cometido errores, que el gobierno ha tenido desperfectos, pero ¿qué esperábamos? ¿Que este fuera un gobierno infalible? La centro-derecha tiene que prepararse para gobernar. En primer lugar, con un gobierno que logra aciertos, pero también que comete errores. ¿Qué gobierno del pasado no comete errores? Michelle Bachelet acaba de obtener un 62% y cometió el error más grande de la política pública, como es implementar el Transantiago. Pero tuvo una concertación que no solo la criticó, sino que también colaboró para salir adelante de ese error. Entonces, esta actitud como decir, yo estoy esperando que el gobierno se equivoque para apuntarlo culpable y decirle que el presidente es responsable, no es una actitud leal, ni no una actitud madura para alguien que aspira a estar en el gobierno. Diputado, ¿qué pasa con su partido ahora? Se suman las declaraciones de Andrés Alamán, que en su momento fue el gran unificador cuando fue la polémica con la UDI, la candidatura, en fin. Él era supuestamente una figura líder dentro de su partido. Su partido no está en un buen momento, hay algunos militantes, usted me dice hay muchos más, pero bueno, hay figuras importantes que se han ido, como el senador Horvath, como la ex parlamentaria Carmen Ibáñez, como Mate Larraín, entre otras personas. ¿Qué pasa entonces ahora de aquí en adelante, considerando además que parece que Alamán parece más desapegarse que acercarse a la esencia del partido? Yo creo que el partido tiene que recuperar la unidad interna, la calma interna y ampliarse. Si hay algo que la centro-derecha tiene que abocarse todo el tiempo al mundo ahora, después de esta derrota electoral, más que hacer recriminaciones personales como las que le hemos visto estos días a Andrés Alamán, es a mirar hacia adentro y decir en qué fallamos como partido. ¿Por qué no representamos a tanta gente que anteriormente había votado por nosotros? ¿Cómo abandonamos los sectores populares? Porque Andrés Alamán sostuvo ayer en este mismo canal que Evelyn Matei había perdido una gran cantidad de votos populares. También los parlamentarios de Renovación y la UDI perdimos muchos votos en distritos importantes. Claro, pero ¿sabe que ustedes ganaron 2 senadores, Manuel José Sandón y Andrés Alamán, que están bien desapegados de la norma del partido? Entonces, ¿le preocupa a usted eso que va a pasar? ¿Cómo se van a convertir en una oposición potente en el Parlamento? Yo creo que el hecho de tener 2 senadores que se han ganado un buen liderazgo, como el Coto Sandón, que a mi juicio marcó una inédita capacidad de movilización de gente, especialmente de no tradicional de centro derecha. El hecho de que tengamos esos liderazgos nos obliga a actuar con más madurez aún, porque tenemos un potencial. Y actuar con más madurez es decir, cómo ampliamos la centro derecha, cómo captamos cierta gente que tradicionalmente no es de centro derecha y queremos que venga para acá para fortalecer el partido. Yo le pregunto, ¿esa gente a la cual me estoy refiriendo se siente contenta con las últimas recriminaciones del senador Alamán? Yo creo que francamente con ese tipo de recriminaciones no captamos a nadie. De tal manera que podemos enmendar el rumbo, podemos tener el partido con buenos liderazgos, pero captando gente de centro, del mundo popular que perdimos y que tenemos que reencantarla. Pero le insisto, eso no se hace por la vía de los puñetazos van, puñetazos vienen, pasa por que veamos con qué ideas ampliamos nuestro partido y hacerlo con unidad. Diputado, cortito para terminar, ¿sí o no? ¿A usted le gustaría que el presidente Piñera volviera a militar en Renovación Nacional una vez que culmine su periodo? Yo definitivamente creo que un expresidente
pasa a ser patrimonio de todo el país. Para usted es un líder del sector, es el único presidente que han tenido. Por supuesto que el expresidente es el primer presidente en 50 años que se ha elegido con más del 50% de los votos, y es el primer presidente centro-derecha que logra esa votación, porque los presidentes de derecha anteriormente no lograban ni siquiera el 33%. ¿Y le gustaría que volviera a Por militar? supuesto que tengo yo la mejor opinión de él. Creo que su gobierno ha sido, pese a todos los errores, un muy buen gobierno, y estoy convencido de otra cosa más, que cualquiera que aspire a ser candidato presidencial y para ganar en 3 años más la elección presidencial, es fundamental que sea sobre la base de defender lo bueno de este gobierno. No de ponerse una venda en los ojos y desconocer lo malo, pero defender la obra de este gobierno que en muchos ámbitos marca un sello de cómo debe gobernar la centro-derecha en todo lo que es empleo, crecimiento, superación de la pobreza y tantas cosas que, por lo demás, el mismo Andrea Alamán destacaba hace 6 meses atrás. Bien, diputado Nicolás Monkeberg, le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Vale, muchas gracias a ustedes. Bien.